artículo también aborda cómo estos factores, digamos, del ecosistema están inmersos en lo que es la descripción y las emisiones de metano. Por ejemplo, se toma en cuenta las temperaturas, lo que se refiere a las humedades relativas, entre otros factores. Por ejemplo, la humedad relativa y la temperatura es la principal, es característica para cuantificar la presión de vapor, que está estrechamente relacionada con lo que es las emisiones de metano. Como introducción tenemos que las emisiones de CH4 últimamente han tenido un gran impacto del 20%, por eso han creído conveniente cuantificar estas emisiones de metano y además cómo estas están influenciadas por factores del ecosistema. Aquí se tomó en cuenta lo que son los humedales, que contienen el 40% de los depósitos de turba del mundo, los cuales contienen grandes números de dióxido de carbono al permafrost. Eso quiere decir que cuando el carbono se libera, el dióxido de carbono se libera al permafrost, lo conduce a la degradación, lo que produce la liberación de metano a la atmósfera. Para una mejor estimación de la tasa de emisiones se desarrollaron un estudio en Siberia Occidental, donde incluyeron los humedales de ecosistemas terrestres y los lagos de ecosistemas acuáticos. Se utilizaron los datos de áreas de humedales y dinámica para modelado de metano en humedales. Y para impulsar el modelado de metano en lagos se tomó en cuenta los datos, tanto de inundaciones derivados recientemente de satélite de la humedad del suelo activo y pasivo de banda. Además, utilizar dos modelos geoquímicos basados en procesos integrados para desarrollar 4 simulaciones destinadas a 2 modelos, siguiendo los debidos procedimientos. Para ver más a fondo los métodos, contamos con 2 modelos para la cuantificación de diversos aspectos. Primero, debemos tener en cuenta en qué área se realizó el estudio. Debemos que tenemos unas tres direcciones, unos 3 ecosistemas principales de cuales se basó. Tenemos a la vegetación tundra sin árboles y al cinturón de bosque de taiga, que principalmente presentan en los humedales y los pastizales de estepa. Bueno, estos son generales, pero en los que se basó, estos son más específicos, pero en reintegración se hace más cuenta a los humedales y a los lagos para ver las emisiones generadas en cada uno de estos ecosistemas. Ya, en cuanto a los modelos de ecosistemas terrestres, tenemos que es un modelo biogeoquímico basado en procesos que estiman los flujos de carbono, nitrógeno, humedad de suelo y dinámica de permafrost. Además, que simula la producción y oxidación y transporte de metano desde el suelo a la atmósfera. Este se apoya de datos estáticos y dinámicos, incluyendo lo que es la información climática, vegetación y texturas del suelo. Además, se presenta un modelo de biogeoquímica de lagos árticos. Este vuelta es más basado para a los lagos, que simula la dinámica térmica y de carbono. Asimismo, representa cómo es la producción y oxidación y transporte de metano, desde sedimentos hacia la atmósfera. Tenemos datos de humedales, un mapa estadístico de humedales. Para partir a realizar cada uno de los modelos, se tomó en cuenta los datos de humedales de diversas fuentes. Tenemos el mapa estadístico de humedales de Matthews y Funk de 1987 y datos dinámicos de WAD 2M versión 2.0. Estos datos, bueno, uso de reanálisis, además que se implementó un uso de reanálisis climático para proporcionar datos de entradas relacionados con la temperatura, esto se relacionado con la temperatura, precipitación y humedad relativa, entre otros, entre los cuales observamos que aquí se implementa una propiedad cualitativa, lo que es la presión de vapor. Esta es determinada por la temperatura del aire y la humedad relativa, siendo otra entrada. Esto quiere decir que la presión de vapor está correlacionadamente, tomar en cuenta a que la presión de vapor iba a correlacionar con las emisiones de metano. Y la presión de vapor la cuantificaron por la temperatura del aire y la humedad relativa. Esta presión de vapor va a ser diferente en los ecosistemas, ya que está vinculada con con el agua que se presenta en cada uno de estos ecosistemas. Por ejemplo, en humedales se va a presentar en humedales es típico presentar una salinidad no tan fuerte, mientras en los lagos sí se presenta una mayor salinidad. Eso quiere decir que por un lado tenemos mayor solubilidad y mayor solutos y en el otro no. Entonces esto se va a comparar más adelante. Datos de ecosistemas acuáticos. Asimismo, como lo he dicho, aquí vueltas se analizaron también datos estadísticos estos de estos datos estadísticos, datos dinámicos. Además, además es ideal, estos datos que nos proporcionan es ideal para mapear inundaciones, especialmente cuando las condiciones ópticas como nubes y vegetación densas limitan otras tecnologías de detección. Entonces, los datos dinámicos, digamos, proporcionan, digamos, o como su nombre mismo lo dice, el dinámicos van con las condiciones que se van presentando mediante el tiempo para determinar una mejor precisión en los datos. Y tenemos en cuenta que también se tomaron las simulaciones, 4 simulaciones principales de datos para modelar las simulaciones. Y también regiones ya poco estudiadas. En la influencia del cambio climático. Como vemos aquí, las simulaciones refieren un aumento de potencial en las emisiones de metano. Si continúan las tendencias actuales, se va a generar un aumento de temperatura y por ende ver lo que está pasando en este momento en los cambios climáticos.
Y también tenemos las implicaciones globales. La región de Siberia Occidental actúa como un punto crítico en lo que es el ciclo global de carbono, en donde se va a emitir más emisiones de metano. Tenemos diferencias según los datos de conjuntos. En resumen, podría decir que las emisiones de la importancia de la dinámica temporal resalta el uso de datos dinámicos, ya que mejora la estimación. Además que vemos que la relevancia del permafrost debido al calentamiento global tiene un impacto significativo, dado que liberan carbono orgánico almacenado. Ya, y vemos que aquí en las implicaciones van a tener mucho implicación en el cambio climático. También presentamos lo que es la discusión que nos... Aquí vemos que la presión de vapor de metano se destaca ya que está influenciada, y la presión de vapor está influenciada directamente por las condiciones climáticas también, por la temperatura del aire y la humedad relativa. Y las características de los ecosistemas, como ejemplo la saturación del suelo y cobertura de agua. Y el modelo utilizado calcula la presión de vapor del metano como una entrada clave para estimar también, es súper importante aquí tener en cuenta esta propiedad coligativa, ya que nos va a presentar y estimar las tasas de emisión, indicando la relación crítica entre las condiciones ambientales y las liberaciones de metano. Mm. Podría ser que también tenemos contribución de los humedales y ecosistemas acuáticos más de los humedales. Y también presentamos diferencias, ya que subrayan que los modelos basados en datos dinámicos captura mejor las variaciones temporales y estiman emisiones más precisas. En esas diferencias subrayan de que se debería utilizar datos más detallados para la modelización. Las recomendaciones de futuros enfoques. Estos científicos tienen unos futuros enfoques, ya que tienen una visión de desarrollar técnicas avanzadas de modelado que incluyen la dinámica temporal, los cuales son datos dinámicos que les permitieron tener una mejor estimación de las emisiones de metano. Ya, en cuanto a las conclusiones, en conclusión ellos concluyeron que, digamos, la presión de vapor es como un indicador clave para ver para cuantificar las emisiones de metano en estos ecosistemas. Y menciona la importancia, así como que la desventaja de los humedales y ecosistemas acuáticos, ya que Siberia Occidental es una fuente significativa de metano debido a sus humedales y lagos. La interacción entre el carbono orgánico del suelo, las condiciones anaeróbicas y el transporte de metano a través de algunas cosas, las plantas de burbujeo refuerza su papel crucial en el ciclo global de carbono, ya que este también tiene su ciclo en el que es previamente considerado. Así como el impacto climático también lo disocian, ya que también afecta gravemente las emisiones de metano. Las ventajas de los datos climáticos. Los conjuntos de datos climáticos dinámicos mejoran la capacidad de modelar variaciones también temporales de las áreas inundadas. Y se recomienda enfatizar en el desarrollo de modelos que integren datos satélites dinámicos y mediciones del campo para mejorar la captura de la variabilidad que se presenta. En una opinión personal, en, bueno, en general este artículo me pareció muy interesante, ya que se habló sobre las emisiones de carbono, de metano, las cuales influyen mucho en el cambio climático. Aquí se habló, también me llamó la atención cómo relacionan que una propiedad colectiva, que es la presión de vapor, tomando en cuenta que está relacionado con propiedades físicas del agua, con la liberación de metano, y así también la propiedad coligativa con la presión de metano juega un papel importante porque ayuda a entender cómo los cambios en la temperatura y la humedad pueden facilitar el paso a mayores emisiones de metano. Y entonces es como así podemos, también me da iniciativa de impulsar en los modelos biogeoquímicos, ya que presentan una gran fundamentalidad para tener una mejor visión de las emisiones de metano y qué es lo que está pasando en relación con las emisiones de metano, ya que no solo influye directo del ecosistema, sino que también de otros factores, como se vio, como la temperatura, la humedad relativa, y que también está relacionada con nosotros, ya que el ser humano al convivir ya en este mundo tiene directamente relación con lo que está pasando con los ecosistemas, ya que se presenta también, como decir, mayores industrias o incluso mayores utilidades de los humedales y de los lagos que últimamente están más contaminados, y eso también influye en las emisiones de metano y la presión de vapor, ya que al tener, digamos, la presión de vapor, al tener digamos, digamos, indirectamente con la temperatura, está relacionado directamente con la temperatura y con las otras emisiones de otros gases también influyen en la presión de vapor, y eso hace que haya aumento de las emisiones de metano, y es por eso que yo siento importante este artículo para tomarlo en cuenta y ver una manera de mejorar y tomar conciencia sobre qué es lo que está pasando y mejorar estas épocas que estamos pasando. Y muchas gracias por su atención.